El siguiente programa es apto para todo público. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. O el 556-0854. 556-0854, nuestra línea de participación que ponemos allí a su alcance para que usted nos llame, nos cuente cuál es su caso. Hoy con los servicios técnicos de Edinson Yantén, a quien desde ya le solicitamos cierre el micrófono para que mejoremos la comunicación con nuestros televidentes. Así que el amigo Edinson Yantén, que está allí detrás de cámara, nos puede cerrar el micrófono para mejorar la calidad del sonido. Tenemos muchas propuestas hoy, la gente nos pide que hablemos un poco acerca de lo que es la reforma pensional, de lo que es la reforma laboral, la reforma a la salud. ¿Cómo van estos proyectos? Pues bien, todos han conocido que en los últimos días se reunió el gobierno de Colombia con algunos representantes de los partidos políticos, en ese pulso que irónicamente todos piensan que cuando los partidos políticos se oponen a una reforma como la pensional, como la de salud, como la reforma laboral, pues todos pueden imaginarse que es que están buscando que se mejore la presentación del proyecto. De ninguna manera para que la ciudadanía colombiana no se equivoque. Amigo Edinson Yantén, nos cierra el micrófono, por favor. Entonces, ¿qué estamos indicándole al pueblo de Colombia? Así como hubo una verdadera transformación, una verdadera reforma, porque la hizo el pueblo, la Constitución Política del año de 1991, es el resultado de esa unión, de esa concitación de derechos de todos los sectores de Colombia, especialmente los más marginados. Y eso es lo que se pretende y esa debe ser la razón de ser de todo proyecto de ley. Pero irónicamente, siempre el pueblo se ha dejado engañar por los varones políticos regionales y nacionales, porque cuando hay una reforma que va de cara, que va a beneficiar al pueblo, los primeros que se oponen son los políticos. Es decir, parece que los partidos políticos no fueran o no cumplieran ese papel que nos dejó la Revolución Francesa, en donde en uno de sus artículos indica que el objeto de toda agremiación política debe ser servir a la comunidad. Ese debe ser el objeto de toda agremiación política. Pero muchos años después, más de 200 años después, hoy en día, los partidos políticos, especialmente en Colombia, se han convertido, muchos de ellos, en verdaderas organizaciones delincuenciales, que no hacen sino apoderarse de los recursos que los colombianos tributamos en el transcurso de toda esa cascada de impuestos que nos imponen. Entonces, se crean, se hacen reformas tributarias, todos los gobiernos hacen una o dos, el actual no es la excepción, ya hizo su reforma tributaria, que era uno de los huesos duros de roer, porque para cumplir con sus proyectos de beneficio social,
esas leyes que van de cara a beneficiar a personas marginadas, ya se hizo esa reforma tributaria, ya se tiene por supuesto allí parte de ese dinero que se está captando, contrario a lo que ha pasado en otras instancias, en otras épocas, en donde las reformas tributarias buscan obtener más dinero, pero para quedarse los que manejan el país en ese momento. Hoy, esas tres reformas, la reforma pensional, la reforma a la salud y la reforma laboral, son sustanciales para el futuro de Colombia, especialmente para el mejoramiento de la economía, de los ingresos de esa cantidad de colombianos que no reciben un ingreso adecuado, especialmente los pensionados. Porque en el aspecto de las pensiones, lejos de pensar que la reforma pensional que se está cocinando en el gobierno, ahí en el Congreso de la República, lejos de pensar que va a ser lo mismo de las reformas que se hicieron antes de este gobierno, lo que las personas deben estar es contentos y salir a aplaudir, a apoyar, a tratar de reivindicar esos derechos que los últimos 20 años de ese gobierno fatídico, de esos gobiernos fatídicos, terminaron quitándole al pueblo. Entonces lo que estamos hablando ahorita no es de reforma, es una contrarreforma en materia pensional, una contrarreforma en materia de salud y por supuesto una contrarreforma en materia laboral. En esos tres aspectos vamos a centrar el programa en el día de hoy y queremos por supuesto dedicarle unos breves minutos a cada una de estas reformas. La reforma laboral, que muchos, por supuesto, especialmente los empresarios se están cuidando frente a ella, pues no deben de preocuparse, no debe generarle ningún tipo de preocupación, porque lo que se busca con esa reforma es alcanzar, recuperar lo que se perdió con algunas reformas laborales, especialmente con la 789 del año 2002. Se busca recuperar la dignidad de los trabajadores, se busca recuperar esos derechos que habían costado tantas luchas, tantas vidas de líderes que se metieron en el proceso y terminaron siendo asesinados, así de sencillo. Entonces, cuando hablamos de reforma laboral, cero preocupación, aquí no se va a quitar derechos, se va a recuperar derechos, especialmente uno que es muy sonado y tiene que ver precisamente con la recuperación del recargo nocturno a partir de las 6 de la tarde y no a partir de las 10 de la noche, como lo estableció la ley 789 del 2002, y posteriormente se le rebajó una horita para que fuese de 9 de la noche en adelante el recargo nocturno. ¿A quién benefició esta reforma laboral establecida con la ley 789 que se hizo en el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez? Pues precisamente a los comerciantes, especialmente a los dueños de centros comerciales, porque en los centros comerciales es donde casi siempre se elabora después de las 6 de la tarde, allí en esos centros comerciales. Entonces, con un pretexto engañoso, mentiroso, de que se iba a generar más empleo, entonces se le quitó parte de esos ingresos del recargo nocturno a los trabajadores en Colombia. Y hoy se pretende recuperar. Luego no pueden decir que es una reforma, es una recuperación de un derecho legítimo que ya se había conquistado por parte de los trabajadores en Colombia y que un presidente, representante de los gremios económicos, vino a despojarlos de un solo plumazo sin ni siquiera consultar o hacerle seguimiento si la reforma que él hizo obtuvo o no algún tipo de significado. ¿Por qué? Se pretendía formalizar el empleo, ampliar o disminuir en este caso el índice de desempleo. No se disminuyó. Hubo más desempleados en Colombia, hubo más miseria, porque esos trabajadores que perdieron de alguna manera ese recargo nocturno se volvieron más miserables en sus ingresos. Luego vino con esa misma reforma lo que tiene que ver con los dominicales y festivos que se pagaban en un tope del 100%. Pues bien, ese presidente sencillamente lo redujo al 75%. Esto tiene presentación. Se supone que todo trabajador que labore normalmente su jornada de trabajo, 48 horas a la semana, pues tiene derecho a un descanso.
remunerado, por alguna circunstancia, si se priva de compartir con su familia, pues hombre, cuando el empleador lo requiera, que le paguen y le paguen doble como estaba establecido en la ley, Código Sustantivo Laboral. Pero no es posible que un presidente venga también para enriquecer a los que ya están ricos o enriquecerlos más, despojarles de ese 25%. Ley 789 del año 2002. Otra parte, digamos, importante en esta reforma laboral, lo que se pretende es acabar con eso de la indemnización, porque recordemos que el señor Álvaro Uribe Vélez, con la ley 789, modificó el artículo 64 del Código Sustantivo Laboral, redujo los montos de las indemnizaciones que se habían establecido con la ley 50 del año de 1990. Recordemos que con la ley 50 del 90, ley de flexibilización laboral, lo que hizo el Estado, lo que hizo el Congreso en su momento con esa ley 50 fue, por supuesto, propiciar la inestabilidad laboral, generar mayor desempleo. ¿Por qué? Porque se venían unos intercambios comerciales y esos intercambios comerciales para los cuales no estábamos preparados, ni logística, ni siquiera en materia de estructura de las empresas, no estábamos preparados tampoco tecnológicamente para competir con los productos extranjeros. Entonces esa reforma que se hizo con la ley 50 del 90 generó mucho desempleo y hoy aún se viven los coletazos de la ley 50 del año de 1990. Por esa razón, en la ley 50 del 90 se aumentó los montos de indemnización si una persona era despedida sin ninguna causa. Recordemos, el Código Sustantivo Laboral, en sus artículos 6.1, 6.2, 6.3, incluso 6.4, en ninguno de esos artículos existía un despido sin justa causa. El despido sin justa causa no existía en la legislación laboral colombiana. Existía el despido con justa causa, artículo 6.1, 6.2, 6.3. Allí en esos artículos encontramos nosotros las justas causas para despedir a un trabajador cuando éste no se subsume, no cumple con el contenido de ese contrato de trabajo, del reglamento de trabajo, de la ley, entre otros. Entonces allí está, incito, por eso se llaman justas causas para terminación de una relación laboral, artículos 6.2 y 6.3, Código Sustantivo Laboral. El 6.1 habla sobre las causales objetivas de la terminación de una relación laboral. Y una causal objetiva de terminación de una relación laboral, entre otras, es la muerte del trabajador. Ahí no cabe ninguna duda, se termina la relación laboral al fallecer el trabajador. Esto no se va a trasladar a manera de sucesión a sus familiares. Los contratos de trabajo culminan con el fallecimiento del trabajador. Otra causal, el mutuo acuerdo, es una causal objetiva, ahí no tiene discusión. ¿Terminamos el contrato? Claro, lo terminamos. Y así culminaban los contratos. El vencimiento del término pactado, cuando se estableció, por supuesto, este preaviso, que se estableció, pues, o que ha estado siempre allí, el preaviso dentro del Código Sustantivo Laboral. Es otra causal de terminación de un contrato de trabajo, causales objetivas. Pero además de esas causales objetivas, que no tienen ningún tipo de indemnización, pero llaman objetivas, allí ninguna de las partes debe indemnizar a la otra cuando se ha presentado una terminación de la relación laboral conforme lo indica el artículo 61 del Código Sustantivo. Lo que sí sucede es en el artículo 6.2 y 6.3, en donde se indican justas causas para terminar una relación laboral, tanto del empleador como por parte del trabajador. Recordemos que el empleador, si es objeto de un ataque violento por parte del trabajador, esa es una causal para terminar la relación laboral. Si lo agreden, si usa un vocabulario, digamos, soez, una actuación violenta contra el empleador, y el empleador está exento de indemnizar a ese trabajador cuando se presenta alguna de esas causales. No obstante, es importante agregar que a pesar de que existen esas justas causas para terminar la relación laboral, la misma norma establece, y la jurisprudencia, en qué eventos el empleador, aunque tiene la facultad de dar por terminado el contrato, debe acudir ante el Ministerio del Trabajo
para solicitar el fuero de estabilidad laboral reforzada cuando un trabajador o trabajadora esté protegido por esta figura. Entonces, allí hay que tener en cuenta que la libertad tiene unos límites de terminar ese contrato de trabajo. Tiene unos límites o tiene unas condiciones. En algunos casos, cuando se trata de trabajadores aforados, como son las madres en estado gestante o dentro del periodo de su licencia de maternidad, los padres también cuando son, digamos, los que laboran, en este caso, si la esposa es la que está trabajando, el padre no trabaja, no pueden tampoco despedir a ese trabajador. Si el trabajador, corrijo, es el que está laborando, esa esposa no trabaja y es despedida. Hay que solicitar el permiso de levantamiento del fuero para el padre de esa criatura que está por nacer o que se encuentra en licencia de maternidad su esposa, cuando ella no trabaja. Y es este el que provee los recursos para el sostenimiento del hogar. Cuando una persona está con algún fuero, como el fuero de estabilidad laboral relacionado con la enfermedad de esa persona, relacionado con la prepensionalidad de esa persona, entre otros, allí no se puede despedir libremente por parte del empleador si no agota ese requisito de levantar el fuero ante el ministerio. Si es un trabajador sindicalizado, recordemos que el fuero no se levanta ante el Ministerio del Trabajo, sino ante un juez laboral, y se llama precisamente un permiso para levantar ese fuero especial que le asiste a un trabajador por el hecho de hacer parte de la junta directiva del sindicato o pertenecer a la comisión de reclamo o por pertenecer a estos personajes que fundaron el sindicato. En este caso, ese fuero, cuando son fundadores del sindicato, se extiende únicamente máximo 6 meses. Esto es, pues, lo que establece el Código Sustantivo Laboral. Pero la parte central de esa reforma de la Ley 50 del 90 fue precisamente el artículo 64, en donde se establecían unas indemnizaciones bastante altas, indicando que si la persona tenía hasta 5 años, debían reconocerle 45 días por el primer año, y si esa persona tenía más de un año, había que reconocerle 15 días por cada año subsiguiente al primero en la antigüedad. Es decir, la indemnización era alta. No podía un empleador despedir tan fácilmente si no había una justa causa para ello. Si lo iba a despedir sin justa causa, había que indemnizarlo. Si tenía entre 5 y 10 años, la indemnización correspondía a esos 45 días del primer año y adicionalmente había que indemnizarlo con 20 días por cada año adicional al primero o proporcionalmente por fracción de año. Y si la persona tenía más de 10 años de antigüedad, la indemnización era de 45 días el primer año y después de ese primer año era 40 días adicionales. Es decir, un empleador para despedir a un trabajador con justa causa requería pues pensarlo mucho para poder despedirlo. Recordemos que con la Ley 50 también se acabó la orden de reintegrarlo, porque si ese trabajador era despedido sin justa causa por parte del empleador antes de la Ley 50, por obligación ese empleador debía reintegrarlo si el trabajador demandaba. Es decir, había certeza, había estabilidad laboral. Pero la Ley 50 acabó con esa estabilidad y por eso hoy se está buscando que los contratos de trabajo sean más estables, que las personas alcancen a tener esa estabilidad en el trabajo para que puedan obtener una pensión. Ese es uno de los, digamos, flacos favores que le han hecho los políticos a la parte social cuando aprueban normas que no generan una estabilidad. ¿Para qué se lamentan de que no todo el mundo se pensiona en Colombia? De cada 4 personas, una se pensiona. ¿Y por qué no se pensionan? Porque no existe estabilidad laboral, porque se aumentaron las semanas. Todo eso hace más difícil que una persona pueda obtener el reconocimiento de una pensión. Pero para terminar con esta parte de la reforma laboral,
Hay que agregarle también que en el artículo 65 se establecía, por supuesto, que se podía a esa persona podía, que era despedido, podía reclamar una sanción moratoria que consistía en un día de salario por cada día de retardo si el empleador no pagaba tan pronto terminaba la relación laboral. Pues bien, el señor Álvaro Uribe Vélez estableció que esa sanción solamente se podía pagar hasta por 2 años. Después de los 2 años ya no se pagaba un día de salario por cada día de retardo, sino que se buscaba era pagar unos intereses sobre el valor ya acumulado. Bien, la Corte Constitucional declaró inexequible ese aspecto y solamente estableció que las personas que vengaban hasta un salario mínimo podían recibir por los siglos de los siglos un día de salario por cada día de retardo. Al trabajador no le interesa recibir esa sanción. Lo que le interesa es que tan pronto termine la relación laboral, le paguen el día de salario o le paguen sus prestaciones dentro de los términos de ley. Y si no lo hacen, entonces la sanción busca eso, para no quedarnos allí en ese aspecto. Esto fue la reforma laboral de la ley 789 del año 2002, la primera reforma que hizo el señor Álvaro Uribe Vélez. Entró 7 de agosto, se posesionó como presidente de la República y antes de diciembre, es decir, escasos 3 meses, ya había aprobado la primera ley nociva, la primera ley tóxica para el pueblo colombiano. Pues bien, ahora la reforma laboral va a recuperar lo que se quitó con la ley 789. Reforma a la salud. La reforma a la salud, les decía a ustedes hace poco, por supuesto, en muchas naciones, casi en todas las naciones, la salud es un servicio que debe prestarlo el Estado, porque con la salud no se puede jugar, la salud no puede ser el caballito de batalla de los comerciantes, es decir, no puede comercializarse el servicio de salud, porque quienes comercializan los servicios no buscan un beneficio para los afiliados al sistema de salud, en ese caso, sino que están buscando un lucro. Lo que menos le interesa es que la gente se mejore, que la gente se salve. Entonces, la reforma a la salud viene a acabar con un hueco inmenso. Y uno de esos huecos, decía la ministra, hoy precisamente la señora Carolina Corcho decía que hay por ahí rodando más de 70 billones de pesos anuales en materia de salud. Y no se sabe cómo los administran, porque la salud, además de tener aportes que reciben de parte de los empleadores y de los trabajadores, para hoy en una base del 12.5%, 8.5% el empleador, 4% del trabajador. Ese es el aporte mensual que se le hace al sistema de salud. Pero además de eso, los afiliados al servicio de salud tienen que pagar la cuota moderadora, que la pagan por fórmulas médicas, por exámenes, por atención, pagan cuotas moderadoras. Además, sus beneficiarios deben pagar copagos, que lo pagan ¿por qué? Por hospitalización o por cirugía. Y es un aporte, un porcentaje del costo del servicio que deben pagar. Y además de la moderadora y además del copago, deben pagar los que no están en el sistema lo que se conoce como cuota de recuperación. Y las EPS reciben año tras año la UPC, la unidad de pago por capitación. Y a estos factores súmele que el presupuesto nacional se destina no menos de 40 billones de pesos para la salud. Entonces estamos hablando de cerca de 80 billones de pesos, de los cuales se están apoderando los políticos corruptos en las regiones. Entonces, cuando se propone la reforma a la salud, que ya no sean las EPS, porque las EPS no son sino intermediarias y el Estado no necesita intermediarios para prestar el servicio. Esa intermediación la crearon los políticos corruptos. A mí, en mi caso, en mi niñez, por supuesto que el sistema de salud no era universal. Y eso es uno de los puntos que rescató la Ley 100, volver el servicio de salud y en términos generales la seguridad social como un servicio universal, es decir, que debe prestárseles a todos. Y ese es un gran avance que hay que reconocérsele a la Ley 100. Pero lo que sí no se puede reconocer y a toda hora hay que acabarlo es precisamente la intermediación.
porque los mismos políticos bandidos que hacen la norma son los dueños de las EPS. Es que hay que ver cómo estos políticos, ahorita con la reforma a la salud, viajaron desde sus regiones, el Valle, la Costa Atlántica, Antioquia, los Santanderes, a ir a hacerle presión al gobierno por la reforma a la salud. Pero lo decíamos al comienzo del programa, que la presión que están haciendo no es con el propósito de buscar una mejor reforma. Lo indignante es que lo que están buscando es o que no se les acabe el negocio de la salud, o que por el contrario, si se acaba el negocio de la salud, lo que están buscando son prebendas. Entonces, los que van allá a Bogotá como representantes de esos partidos, como el de la U, el señor Vargas Lleras, que tiene acciones en la nueva EPS, y la señora de aquí, la varona de esta región, entre otros, que se roban la salud, la plata de la salud se la están robando, y eso le cuesta la vida a muchas personas porque no hay atención temprana del servicio de salud, y eso debe acabarse. Entonces, cuando ustedes los vean allí en la primera página de los medios de comunicación, en la primera página de los noticieros, ustedes tienen que producirles algún tipo de náuseas ver a esos personajes, porque están impidiendo que se les acabe el negocio por un lado, o por el otro lado están buscando extorsionar al gobierno, literalmente extorsionarlo, exigiéndole prebendas burocráticas para poder darle el voto en el Congreso de la República. Eso solamente se ve en el país del Sagrado Corazón de Jesús, en donde unos personajes, a costa de la vida, de la integridad física, de la dignidad de muchas personas, van hasta Bogotá, toman el gobierno central y comienzan a hacer microcampañas en las regiones a decir que es que como es un gobierno de izquierda, que son mamertos, que son primera línea, que son castrochavistas, que son subversivos, y todos los epítetos habidos y por haber, entonces que el proyecto de ley en materia de salud es nocivo, y ese es un engaño, esa es una mentira, porque lo que está buscando el proyecto es que la atención sea de manera oportuna. Por eso esos famosos CAPRIs, esos centros de atención primaria que deben estar propincuos o cercanos a las personas, y que se acaben esos paseos de la muerte, porque aquí en Colombia, por supuesto, uno de los grandes problemas en materia de salud es la poca diligencia o la poca prestación de un servicio diligente en materia de salud. Y ahí es donde debe atacarse el problema. Pero cuando se ataca ese problema, vienen los bandidos que siempre se roban esos 80 billones de pesos a ponerle talanquera, a que no avance, a que es una reforma parecida a la cubana y que la cubana es tóxica, es nociva, y todos los que se engañan por allí. Lo peor de esto es de que esas personas que se dejan, digamos, persuadir por ese tipo de personajes siniestros son los que se van a beneficiar con la reforma a la salud, que contiene puntos tan importantes. Por ejemplo, me parece a mí en buena hora, sin que eso estimule precisamente la procreación, que tratar de incorporar a la reforma a la salud una licencia de maternidad para las personas que pertenecen al régimen subsidiado, porque recordemos que esas 18 semanas de licencia de maternidad, es decir, esos 4 meses y medio de salario que le reconocen, es a las personas de régimen contributivo. Las de régimen subsidiado no tienen ese derecho y por supuesto son las que más procrean, las de régimen subsidiado. Debe ser que como uno es tan pobre, no tiene nada más que hacer, que se dedica a reproducirse, porque no hay otra cosa en que distraerse. A veces no hay ni siquiera un televisor para distraerse, entonces se dedican ¿a qué? A reproducirse y reproducirse. Por eso es normal que las familias más pobres en Colombia sean las que más hijos tienen. Y como tienen más hijos, esos hijos a veces desde muy temprana edad comienzan a sufrir esa tortuosidad que significa vivir en un país que no brinda oportunidades como el nuestro, en todos los aspectos, en la educación, en la salud, en la alimentación. Entonces, se propone la reforma a la salud, y esto no lo dicen los medios de comunicación, y menos los políticos corruptos que viajaron hasta Bogotá para echar atrás el proyecto, no lo dicen, porque allí esto es un hito que se apuntan los ponentes de esa reforma: reconocerle una licencia de maternidad a las mujeres que hacen parte del régimen subsidiado y han
procreado. Eso me parece que es un buen ingrediente y hay que aplaudirlo, porque dice la ministra que se gastan más o menos 800.000 millones de pesos en este tipo de licencias de maternidad, si se las reconocen al de régimen subsidiado. Esos 800.000 millones de pesos no es nada frente a los 50 billones de pesos que se roban los políticos corruptos año tras año en Colombia. Entonces lo que se busca es que esa reforma a la salud no solamente reconozca la licencia de maternidad a las mujeres del régimen subsidiado, sino que además esa reforma a la salud pueda ser preventiva. El servicio de salud debe ser preventivo, que se detecte de manera temprana las enfermedades o patologías que llevan o que tiene una persona. Porque uno de los grandes problemas, o otro de los grandes problemas es ese, que aquí las EPS no ordenan los exámenes que deben hacerle a sus usuarios para evitar incurrir en costos, en gastos, porque para poder a veces diagnosticar de manera acertada hay que hacer unos exámenes previos, y algunos exámenes que son complejos pueden costar 1 millón, 5 millones, 10 millones de pesos. Entonces las EPS sostienen al usuario a punta de ibuprofeno, de acetaminofén, y lo sostienen ahí 1 año, 2 años, hasta que el paciente se muere. Es decir, se están enriqueciendo a costa de la vida, de la integridad física y la dignidad humana de los usuarios del servicio de salud. Y eso también hay que acabarlo. Hay que brindarle a las personas una atención en salud de manera oportuna. Cuando ya llega la citación para hacerse el examen con el especialista, hace ya muchos meses que la persona falleció, porque las personas hoy en día lo remiten con un especialista y se demoran meses en alcanzar esa cita, meses para alcanzar la cita con el especialista. Y si se trata de practicar una intervención quirúrgica, también se demoran, no hay sala, no hay agenda. Y las personas que están pagando, porque el servicio de salud, incluso el subsidiado, se paga a las EPS. Las EPS no regalan absolutamente nada. Recordemos que cuando una persona carece de los medios económicos para un examen, para unos medicamentos, para una intervención quirúrgica, eso lo asume el ADRES, la administradora de los servicios de salud, siempre con tutela. Y se puede pensar que es que esa plata, cuando se invoca tutela, las EPS asumen de su propio presupuesto estos medicamentos, estos exámenes o esas intervenciones quirúrgicas. Nada más falso que toda falsedad que eso, porque precisamente las EPS les conviene e incitan e ilustran a los usuarios del sistema para que presenten acciones de tutela, porque el ADRES les paga con esas tutelas, esa orden que imparte un juez de la República, es lo que permite que las EPS realicen las intervenciones quirúrgicas, le entreguen los medicamentos no pos a la gente, realicen los exámenes complejos a sus usuarios, pero sobre todo permite que a esas personas les entreguen los equipos ortopédicos, los pañales desechables, que si bien es cierto, no hacen parte del POS, es una obligación porque tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de la persona. Entonces, una persona que está pensionada o que venga un salario mínimo, le mandan pañales desechables que en el día de usar 2 o 3 pañales de a 5.000 pesos, que son los pañales para adultos, se gasta la plata de la pensión o la plata del salario mínimo en pañales. Por eso se invoca la tutela y se exige que a esas personas le den esos pañales, aunque no hagan parte del plan obligatorio de salud previsto en el artículo 162 de la ley 100. Entonces, esto que estamos indicando aquí es para que la gente despierte, abra los ojos, porque vamos a terminar con lo que es la reforma pensional en estos pocos minutos que nos quedan. Y la reforma pensional también es de suma importancia. Comiencen ustedes a tirar papel y lápiz lo que pasa. Un punto importante, las personas que hoy piensan que la reforma pensional va a afectar, están equivocados. Aquí hay que salir, es decir, hay que salir a defender el proyecto, porque en el pasado no tuvieron oportunidad de defender esas normas para que no las aprobara el Congreso de la República. Cuando aumentaron la edad de 55 a 57 las mujeres, de 60 a 62 los hombres, cuando aumentaron el número de semanas, inicialmente eran 500, después
con la ley 100 la subieron a 1000 como mínimo, y después nuevamente el señor Álvaro Uribe Vélez, para enriquecer a la gente de Protección, a la gente de Porvenir, de Colfondos y la misma Colpensiones, aumentaron a 1300 semanas, más del doble del mínimo de semanas con las que se pensionaban las personas con el decreto 758. Allí no hubo oportunidad porque no hubo democracia. Hoy los medios de comunicación sí ventilan todos los días y hacen creer que las reformas que se están presentando son nocivas para la salud social en Colombia. No, están equivocados. Esas reformas son para beneficio de toda una comunidad. Hoy usted tiene 1000 semanas y a usted le devuelven una mínima suma de los aportes que usted conjuntamente con su empleador realizó al sistema. Una mínima parte. Y no es justo que usted, estando a 300 semanas de alcanzar la meta y que no la pudo alcanzar, porque la ley 50 no le permitió, porque existe inestabilidad, entonces usted le digan, le vamos a reconocer una indemnización sustitutiva, que es una miseria lo que le dan a la persona, se la gasta en pocos días y queda sin pensión o sin ingresos, queda sin posibilidad de tener un ingreso. Y esto hay que resaltarlo. Pero antes de culminar, entre otras cosas, la reforma pensional no va a aumentar la edad, no va a aumentar el número de semanas, no va a aumentar la base de aportes, no va a disminuir el monto de la pensión. Eso fue lo que hicieron los gobiernos en esos 20 años anteriores. Desde el año 2002 se hizo elegir a ese presidente en el año 2002 con todos los recursos de los gremios económicos en Colombia para que él después creara las normas que le iba a retribuir con creces ese dinero que habían invertido en campaña. Por eso la gente tiene que estar atenta y no dejar que se sigan aquí robando el país unos pocos bandidos políticos. Y culmino con esto. Recuerden, la reforma a la salud no solamente tiene que ver con el mejoramiento de la prestación del servicio, sino que hay que dignificar a todas luces lo que es esa profesión o esos profesionales de la salud, porque hoy los están robando, y en esta región del Valle donde a un médico, a una enfermera, cualquier profesional del campo de la salud, casi todos por contratos de prestación de servicios, y además de ser por prestación de servicios, por supuesto, los contratan con 7 millones de pesos, ahí tienen que sacar una tajada. 7 millones es mucho dinero. Hay médicos que lo contratan con 5 millones o menos, 4 millones de pesos. Médicos, una profesión tan loable, una profesión tan importante en la sociedad, donde esa persona está prácticamente salvando vidas, lo contratan con 4 millones de pesos. De esos 4 millones de pesos tienen que darle tajada al bandido político que le buscó el contrato y queda sin prestaciones porque lo vinculan con prestación de servicios. Muchos dicen que los profesionales de la salud les conviene prestación de servicios, claro, porque con ese salario de hambre o con esos honorarios de hambre que pagan, les interesa prestación de servicios para poder tener contrato con varias entidades. Pero si le hacen un solo contrato dignificado, que tenga una formalización en esa relación laboral, créanme que todos los profesionales van a sentirse estimulados y van a prestar un mejor servicio, una mejor atención. Pero hoy los mercantilistas de la salud, los dueños de las EPS, los contratan, les pagan salarios de miseria y quieren que salven vidas. A las personas hay que estimularlas de acuerdo al esfuerzo, de acuerdo a la profesión que ellos escojan. Y la profesión de la medicina, repito, es para salvar vidas. Por eso hay que dignificar la relación laboral de los profesionales en la salud. Y eso lo pretende precisamente la reforma a la salud que se está cocinando en el Congreso de la República. Ojalá los Vargas Lleras, la varona de esta región, que ya todo el mundo sabe quién es, y todos los demás en las regiones de Colombia, que se apoderan miserablemente de los presupuestos de la salud, eso se acabe. Y tienen que sentarse a reflexionar que no todo el tiempo pueden estar robándose a costa de la vida a las personas, robándose el presupuesto de la salud. Y eso debe ser sagrado. La reforma a la salud, la reforma pensional y la reforma laboral deben ir acompañadas de otro proyecto,
y esperemos que el gobierno no se duerma en ese aspecto, que es establecer una reforma al Código Penal, donde estos criminales que le quitan la vida a niños y a personas de las cuales puede evitarse, cumplan unas penas y paguen unas penas realmente, porque de lo contrario, todo va a seguir igual. Cuando la clase delincuencial más grande del país es la clase política, allí estamos perdidos. Hay que endurecer las penas contra los políticos porque no se pueden repetir o reiterarse los delitos en Colombia, como sucede. Se roban billones y billones y vaya que tienen casa por cárcel. Hay que castigarlo. Si la sociedad no los castiga negándoles el voto, que por lo menos el Estado se encargue de castigarlos con penas ejemplares, sin ningún tipo de atenuación punitiva. Antes, por el contrario, si es un funcionario público que roba, que se apodera los recursos, deben desaparecer las atenuaciones y deben aparecer los agravantes. Cuando esos dineros que se apoderen pertenezcan al rubro de la salud, la pena no debe tener ningún tipo de beneficio ni negociación con el Estado, que pagan tanto, devuelven tanto dinero y que se entregan y hacen un acuerdo con el Estado, no, en absoluto. Pues bien, esperemos poder seguir aquí en el espacio en próximos programas, que quienes se afectan con lo que estamos diciendo no nos persigan y no nos quiten la vida por decir la verdad. Nos vemos mañana, Dios mediante, en punto de las 3 de la tarde, aquí en Tablero Jurídico. A todos ustedes, especialmente a la gente de AIC Abogados, en la calle, la carrera quinta, número 1063, oficina 209 del edificio Colseguros. Allí le atienden los expertos en el tema del derecho laboral, de la seguridad social y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Feliz tarde para todos, fuerte abrazo, Dios los bendiga, nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero